En esta oportunidad estaremos debatiendo sobre la temática la autonomía del arte y la relación entre el arte, estética y política de la unidad 1, paso 2. Somos el grupo 16, conformados por María José Cortés Duque, Juan David Fagua Murillo, Diego Alejandro Gasca Villarraga, Daniela Serrano Rojas y yo, Jennifer González Vargas. En primer lugar, comenzaremos dando una breve explicación de los textos leídos. Por mi parte, yo he leído los dos textos de Rancière. Estos son El espectador emancipado y Los espacios del arte. Y según la idea que nos menciona Rancière, es que el arte y la política están conectados de maneras complejas. En su obra explica que el arte no solo se debe quedar en los museos o en los espacios elitistas, que desde mi perspectiva lo capté como espacios a los que solo un pequeño porcentaje de la sociedad tiene acceso, como en este caso son los museos, porque así pierde esa capacidad de influir en la sociedad. Por otro lado, el arte debe salir es más a un espacio público, a las calles, para provocar cambios y hacer pensar a las personas, o sea, hacerlas reflexionar sobre el arte que ellos mismos están viendo. En cuanto al arte político, menciona que es contradictorio, que quiere cambiar la sociedad, pero que a veces está tan ligado a las instituciones que critica esa misma fuerza y que el mensaje que se quiere dar a transmitir puede perder fuerza. Por eso y por lo que antes les he mencionado, de lo del espectador que no solo quiere que él mire la obra y ya, sino que también forme sus propias ideas y sea crítico ante ellas. ¿A alguien más le gustaría mencionar algo de los textos que leyó? Dale, Batalla. Ok, bueno, soy Juan David. En el Manual Anarquista de la Preparación Artística de Luis Canchet se destaca cómo la tecnología ha transformado nuestra vida y el trabajo, mejorando la eficiencia y la productividad, pero también planteando desafíos como las necesidades de nuestras habilidades y la preocupación por la privacidad de los datos. Esto refleja cómo la modernización y tecnología es tanto como una oportunidad como un reto. En La sociedad sin relato de Néstor García Cavinci, el autor examina el impacto de la tecnología de la educación, señalando que herramientas digitales han revolucionado la enseñanza, permitiendo una educación más personalizada. Sin embargo, también señala los desafíos en cuanto a infraestructura y acceso equitativo, recordándonos que el éxito de la tecnología en la educación depende de la implementación cuidadosa y de un apoyo continuo de educadores y estudiantes. En resumen, más o menos de lo que quiero centrarme. El arte con la tecnología tiene un gran potencial para transformar a nuestra sociedad y todo lo que ello conlleva. Pero también presenta unos desafíos enormes, tanto actualmente con las sillas y todo eso, como en su momento con cámaras y otros implementos que se han realizado. ¿Les quiere continuar, Diego? Bueno, yo retomando a la lectura de Rancière, yo cuando escribí en el foro hice como, digamos, una conclusión de más o menos de algo que pasó en la historia y se aplica a lo que él dice, que por ejemplo en la Revolución Francesa, teníamos artistas que iban con los valores de la Revolución Francesa como David. Entonces ellos eran personas que creían que en el racionalismo, en el hombre el centro de todo, de acabar esas dogmas de las monarquías, y había que crear unos nuevos patrones. Digamos que este artista entonces comenzó a crear una serie de obras donde el arte funciona muy ligado a la política, ¿sí? Pero lastimosamente llegó un punto en que cuando ganó la gente de la Revolución Francesa, de los jacobinos y eso, ellos comenzaron a hacer las mismas cosas que criticaban de la monarquía. Entonces comenzaron un régimen de terror y entonces comenzaron a aplastar al pueblo, comenzaron a aplastar a los que no tenían poder, comenzaron a hacer un poco, matar gente. Entonces hablan mucho de eso, de que a veces el artista es, o los artistas y el arte es político, pero puede caer en el juego de lo mismo que criticó. Es como un análisis que hago de esa lectura. Bueno, yo también voy a hablar de Manual Anarquista de Preparación Artística. A mí ese texto me gustó mucho, o sea, de verdad me impactó mucho lo que decía, porque creo que hacía una crítica que me pareció muy interesante, sobre todo como cuando hablaba con respecto a la academia, que criticaba como estos artistas que de repente se gradúan de una universidad, estudian artes y demás, pero pues después no pueden ejercer o de repente no se catalogan como artistas, mientras que hay otras personas que no necesariamente estudian arte, pero son artistas, nada más desde su forma de ver la vida, desde las cosas que hacen. Entonces me pareció una postura como muy interesante porque también critica lo que pues hablando como este tema político y de las estructuras. En alguna parte mencionaba como este adoctrinamiento que de repente puede haber en ciertas escuelas, como que muestran maneras de hacer, pero de repente no tanto como a pensar en lo que realmente se está haciendo, en lo que, o sea, buscan obras como para producir, ¿no? Como para vender y sacar provecho, pero no realmente como una crítica o una postura autónoma del artista de, hey, yo quiero decir esto. Entonces, eso me pareció muy interesante y es como lo que quiero resaltar de ese texto. En ese texto había una cosa que me parece interesante, que era como que básicamente los únicos que tienen la mente libre son los niños. Sí, Sí. No son los únicos que no están manipulados por ningún sistema de creencias, pero obviamente el niño no tiene la conciencia pues, del arte, pero sí son como los más puros. Claro, sí, cuando hablaba que también se le permitía como explorar, como para los niños es válido que hagan lo que quieran, pero pues ya cuando uno es grande, entonces ya es como, no, tienes que hacerlo de determinada manera, y esa crítica es muy interesante.
bueno, yo quiero añadir sobre la síntesis que hice sobre el manual del anarquista y los espacios en el arte. Me parece que son dos textos que se combinan bastante bien por lo que sitúan, ¿no? El manual del anarquista, como dice Daniela, dan su punto de que no cualquiera puede ser un artista y también estas doctrinas y todo este espacio que ejercen para hacer que las personas tengan como su punto, pero de cierta forma esto también va cambiando con el paso del tiempo porque se pierde la noción entre qué es el arte y qué no lo es, porque empieza a dedicarse más que todo en el valor de la cantidad, más que de la calidad. Ya se pierde como esta noción de que tiene que verse bien para tener que ser arte. Y yo creo que esto lo combino con lo de los espacios del arte de Rancière, es sobre todo porque esa calidad sí, el valor del arte cambia con respecto a la plataforma. Hoy en día con la tecnología se podría llamar así. Cambia con la plataforma en la que se ejerce, ¿no? En el caso de la política puede ser un espacio público, puede ser un espacio también privado, una institución, pero esto hace que el arte tanto dependa de su espacio, ¿no? Como del artista que lo ejerce. Y yo creo que quería, incluso esos dos textos también me llamaron mucho la atención porque se podían conectar de alguna forma. Es como una especie, o sea, el manual es un manual a fin de cuentas y tiene muchos puntos interesantes cuando deja claro cómo se rigen las reglas hoy en día del arte y también cómo esto afecta de cierta forma el resultado final, porque dependiendo del espacio en el que se ejerza bueno, digamos que esa expresión, va a cambiar su significado. No es lo mismo hablar de un tema en la calle, hablarlo en Internet. Ese es un ejemplo que pondría como tal. Eso sería mi aporte como tal en este caso de los dos textos. Para finalizar, quisiera agregar que en los espacios del arte de Jay Rancière se exploran los espacios artísticos no solo para presentar obras, sino que se configura una experiencia estética y política, más que nada quitando a lo que estamos hablando de la política. Y también habla de el arte según Rancière, redefine la percepción del tiempo y el espacio, siendo un acto político que cuestiona lo interinstitucional y genera unas formas muy nuevas de ver la vida. Y como se citaban nuestros compañeros, el niño era el más puro en ese punto, por decirlo de algún modo. Y además analiza cómo la globalización ha alterado la percepción y el exceso en el arte, afectando dinámicas de poder y las narrativas sociales. Eso desde abajo hasta arriba de cómo se percibe el arte. ¿Alguien más le gustaría decir algo o puedo continuar? Continúa. Vale. A partir de esto podemos comenzar con las preguntas que nos propone la guía. Primero, ¿cómo se relaciona la pérdida de la autonomía, el arte, con su expansión más allá del cuerpo propio y la transgresión en el campo de lo político? Pues yo pienso que el arte pierde esa cierta autonomía cuando deja de ser considerado como un objeto estético y se comienza más a integrar como en otros ámbitos, ya sea pues en lo que estamos viendo en lo social y en lo político. Esto implicaría que el arte ya no se limite a ser independiente. En lugar de esto, se convierte más en una herramienta para expresar críticas y reflexiones y claramente acciones políticas. Y al trasladarse de estos espacios tradicionales como usualmente lo conocemos, ya sea a través de la historia, como han ido todas estas obras de arte terminado en museos o galerías, ya lo pasamos más a un espacio público, ya que el arte adquiere esa capacidad para influir directamente en la vida social y desafiar estas estructuras de poder y cuestionar el estado actual de las cosas. Ese sería mi pequeño aporte. Bueno, la segunda pregunta sería cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética. Bueno, si mal no me equivoco, el arte político que plantea Rancière es lo que nos comentaba, que el más puro venía siendo el niño y que las escuelas iban afectando desde cómo pensaba el ser puro y cómo tenía que estructurar y ver el arte para que fuera políticamente correcto o se viera político ante lo que sería la polis que se vendría haciendo el pueblo y poderlo juzgar de una u otra manera. No sé si alguien quiere agregar algo a esta pregunta. Yo considero que la palabra ahí es que los artistas se casan con causas políticas y por estas causas políticas son para cambiar la sociedad. Y cuando lo logran, terminan volviéndose justo lo que ellos criticaban. Y así como conté el caso de la Revolución Francesa, pasan muchas cosas. Por ejemplo, en el nazismo habían obviamente artistas que apoyaban estos ideales del hombre ario. Y bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó con el nazismo y todo el genocidio que cometieron y pues la guerra que provocaron en Europa. Entonces, eso suele pasar así con el arte, que a veces el arte se termina convirtiendo en... O sea, es un arma de doble filo, que por lo general
Por ejemplo, también hay artistas que en las vanguardias criticaban el sistema del capitalismo y terminaron sus obras siendo vendidas a millones de dólares. Eso es un ejemplo. Sí, yo también quisiera agregar, digamos que mezclando un poco la respuesta con respecto a la pregunta anterior y con esta, es efectivamente como esa paradoja de que el arte, o bueno, una obra de arte como tal, que está hecha de repente como una forma de revelación o como de lucha contra algo más grande, por decirlo de alguna manera, como una estructura de poder, termina al fin y al cabo como tristemente viéndose envuelta en esa misma estructura, como lo que hablaban de los museos, como pues una obra que critica como este poder y demás, y terminas como, como decía el compañero, como siendo vendida de repente a una estructura que representa lo mismo que está criticando el artista. Entonces es como esa paradoja de estoy criticando algo, pero también estoy siendo parte de eso. En una parte también hablaba como, no recuerdo en qué texto era, pero bueno, decía que el arte en sí mismo debía convertirse como en una forma de vida o como en que el espacio se adaptara a ella y no ella al espacio. Entonces creo que ese choque que puede haber en algún momento también es como una paradoja. Agregando a eso, el arte se ve como, o representa muchas veces, lo que es la sociedad contemporánea del artista o de lo que se refleja en ese instante dentro de su obra, como puede ser, digamos, sucesos de 1900, 1800 que vivió un artista determinado, y eso pasa a ser político, viendo atrás desde el punto histórico o estudiándolo desde un punto académico, se puede pasar a ser político, reflejando toda esa política y todo el polis que había alrededor de esa obra de arte, o en el caso más específico, el artista. Vale. Cata, si quieres leo Las, la tercera, no es que yo la leo, no hay problema. ¿vale? ¿De qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común? Bueno, yo me Bueno, acuerdo, tranquilo, perdón, tranquilo, habla, tranquilo. no, yo me acuerdo más o menos con eso, es que también pasa algo con el arte y el tema de la política. Es que de pronto cuando el arte trata de justificar temas políticos, termina volviendo, digamos, eso que está criticando algo estético. Un ejemplo, pues, todo con ejemplos. Cuando Picasso pintó la Guernica, es una pintura que expresa los horrores de la Guerra Civil Española. Y ahí está Picasso denunciando un tema político, ¿m? Pero es una obra que termina siendo recordada por su belleza, por su composición y pierde todo ese ideal político, solo es un tema estético. Creo que el artista se referiría a eso. Ok, sí, pero Algo tranquila, que, bueno, continúe. perdóname. Bueno, no, yo quería dar como otro ejemplo, y es que digamos que el arte pues tiene varias formas de visibilizar como, no sé si llamarlo como ese sufrimiento del, del pueblo y pues de las representaciones que se hacen. Un ejemplo de esto puede ser al momento de que los artistas pueden pintar un grupo marginado, los llevan pues sí a la esfera pública, al ojo público, pero digamos que esta ya no tiene la misma representación, porque ya tenemos algo como encasillado en que es lo normal o lo aceptable en la sociedad. Sin embargo, no es algo tan que todo el mundo vea como algo políticamente reprimido, sino es algo más de cada comunidad. Ahora sí puede seguir María José. ¿Verdad? Algo que quiero añadir con respecto a lo que dijo Diego Alejandro, es verdad que cuando el arte pasa a lo político, muchas veces esta estética se roba también la esencia de lo que se ha producido, ¿no? De lo que se realiza con respecto a la crítica que se quiere realizar. Mucha gente recuerda el mensaje, pero a veces es opacado por la estética, aunque el arte siempre se va a ver ligado sobre todo a su forma visual, ¿no? O cómo se es representado. No podemos dejar de lado esta calidad que se requiere para representar arte, porque entonces caemos en lo de que el arte puede ser cualquier cosa. Y con respecto a lo que decía Jennifer, es cierto que cada comunidad pues se liga a un cierto discurso. Y, y esto, pues es cierto que cuando el arte critica algo, pero después pasa a ser parte de eso, ¿no? Como se decía con respecto a el arte que ha caído en museos y, y se ha valorizado demasiado, a pesar de ser una crítica, como que pierde su significado porque hace parte de este sistema. No sé si decir la última pregunta, que quiero añadir algo con Espera, respecto a quiero eso. añadir algo al tercer Sí, punto. yo también. Claro. Dale tú primero, Daniela. Ah, bueno, gracias. Sí, no, yo esa pregunta la vi un poco como sobre esta distribución jerárquica de la sociedad
que es como que todas las personas vivimos en contextos totalmente diferentes. Entonces, de esa forma, también como basándose en lo que uno ha vivido, en lo que uno ha visto, de repente la educación que hemos tenido, cada uno también percibe las obras de arte de una forma distinta, porque pues no es lo mismo de repente la forma en que la percibe una persona estrato 6 de Bogotá que una persona estrato 2 de un pueblo súper lejano en una región recóndita de Colombia. Entonces creo que también desde ese punto de vista es como las distintas formas en que una persona, dependiendo de su contexto, puede ver y opinar sobre una obra de arte. Añadiendo a eso, el arte principalmente, o en muchas ocasiones, se relaciona es con el ser, con la persona que lo realiza y de los sentimientos o la forma de expresarse de sí mismo. Y una vez lo presenta a la polis, que es la gente, el público, pasa de tener esa sensibilidad personal del artista a hacer algo más político, por así decirlo de alguna manera, a la polis, cambiando ese mensaje o esa forma de la que le veía el autor principalmente, para volverse algo completamente diferente a lo que fue planeado inicialmente en muchos casos. En muchos otros, el contexto social alrededor de la obra le da ese enfoque político que muchas veces le damos a esas obras. Yo tengo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pues digamos que uno, desde la concepción religiosa que tenemos, digamos, aquí en Colombia, ¿sí? Y en parte Occidente, cuando nosotros vemos mucho arte religioso, básicamente está la figura de Jesús crucificado. Y la gente dice, desde toda su experiencia, ¿no? El Hijo de Dios, cómo sufrió por nuestros pecados, es una imagen hermosa, ¿sí? Pero alguien que no conoce el cristianismo, lo que va a ver es un hombre, un acto súper violento, un hombre asesinado. Entonces yo creo que ese es un ejemplo aquí de las cosas estéticas y si bien no es política, pero pues en parte sí, la religión también es política porque pues a partir de la religión pues se organizan muchas sociedades, pero pues ese era un ejemplo que quería postular. Con ese ejemplo, me hiciste acordar mucho de que, no me acuerdo ahorita, el pintor pintó a uno de sus amantes, a alguien conocido, y es la imagen que conocemos popularmente ahorita como Jesús, como el hombre blanco, rubio, de pelo largo, de barba perfecta, cuando pues tenía unas raíces más morenas, más occidentales, por así decirlo, teniendo una imagen que realmente no es históricamente correcta con lo que fue Jesús. Sobre eso quiero añadir también que hay una pintura muy famosa de Salvador Dalí en la que se ve desde otra perspectiva al Cristo crucificado. Se ve desde abajo, o sea, se ve completamente, se ve desde abajo y la tierra se ve también, o sea, es una perspectiva completamente, ¿cómo se le llama? Digamos, picado en el cine. Y es increíble porque ahí ya se ve como esa debilidad que había en ese momento. O sea, es un momento que es muy, digamos que muy, muy importante y aún así se ve esa, como dice, esa violencia que se generó en ese estado. Claro, el hombre estaba completamente... Sí, eso sería. Quería hacer la última pregunta, porque tenía Sí. como un ejemplo que no se me puede olvidar. Y es, propongo una relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad desde su contexto propio. Y a esta quiero añadir, bueno, nosotros hicimos la primera fase con respecto a un ejemplo que tuviéramos sobre el arte y la política. Y Jennifer hizo un aporte sobre el graffiti, si no estoy mal, si recuerdo bien. Sí, sí, sí. Y a este ejemplo de lo actual quiero añadir a Bansky. O sea, quiero hablar sobre Bansky porque Bansky es un personaje, bueno, se considera un personaje bastante polémico por lo que ha creado también y cómo ha llevado el arte a hacer una protesta completa. Sin embargo, considero que nuevamente cae en lo que hemos dicho, que quieren vender a través de este personaje una idea, ¿no? De disrupción, de revolución, de protesta, pero termina en espacios como museos realizando obras de arte que se destruyen por sí solas, que me parece muy irónico que se vendan por millones. Y Bansky ha ganado bastante dinero a través de eso, aunque yo considero que no solo una persona, yo considero que es un grupo, pero sí me parece curioso cómo se rompe esa parte estética. Y sí, lo que hace es muy disruptivo, pero ¿de qué ha servido eso si se ha logrado lucrar de todos estos entes que tanto critican? Ese sería mi aporte. A mí, respecto a eso, bueno, haciendo una reflexión sobre este trabajo y esta última pregunta, Bogotá es una ciudad que hace 10, 15 años viene fuerte con el tema del graffiti, muy, muy fuerte. Sí, de hecho, pues, he viajado a muchas ciudades, pues, pero Bogotá es como que la creo que es súper fuerte. Y yo en algún momento pensaba que íbamos a ser una potencia, pero también era sobre los contenidos. Eran contenidos, digamos que, eran contenidos, llamémoslo, defensa de derechos humanos, defensas de minorías raciales, LGTB. Eran unas temáticas que pedían un cambio social
y pasó todo el tema. Esta es mi opinión, de pronto puede ser controvertida, pero desde el 2019 vino como aquí en Colombia como un cambio social donde hubieron protestas, marchas, y esto estuvo acompañado de ese movimiento de graffiti. De hecho, se grafitearon y se destruyeron monumentos que no estaban de acuerdo a ese ideal. El de los reyes de España, el de Cristóbal Colón, el de conquistadores, se tumbaron y llegó este movimiento pidiendo un cambio, ¿sí? Y llegó el cambio, por así decirlo, llegó el cambio y siento que, porque esto me acompaña a un grupo político que llegó al poder y llegaron al poder, y yo siento que se valieron de los artistas para llegar al poder, porque no hicieron nada, no pasó nada, seguirán siendo existiendo los mismos problemas sociales, pero realmente este movimiento se casó con movimientos de izquierda y progresistas que la verdad no hicieron nada, y yo cada vez veo menos que estos gobiernos apoyen, digamos, la cultura y el arte realmente. Y creo que pues, es una opinión que genere controversia, pero pienso que este es un caso donde usaron a los jóvenes y a los artistas colombianos para nada. Bueno, Estoy de acuerdo con esa afirmación. Perdón, no iba a decir que yo también quería dar como mi ejemplo, como decía María José, como basada un poco en la tarea anterior. Yo el arte que elegí fue el teatro y digamos que a pesar de que, claro, no está como, ¿cómo decirlo? Como el grafito que, pues, el grafiti, perdón, que se hace y queda como la huella en la pared y como todo el arte ahí, sino que es de repente algo momentáneo, como una obra pequeña y demás. Creo que igual sí afecta, o bueno, afecta, no, modifica el espacio en el que se presenta. Y algo que me pareció como curioso y que quiero como resaltar como con este tema de las paradojas, es como muchas veces pasa, y lo puedo decir como de primera mano porque yo hice teatro muchos años, que los artistas buscan como este tipo de estímulos que ofrece el gobierno, pues los que ofrece, y tristemente cae como en ese juego también del poder, porque esos estímulos que generalmente caen son en manos de personas que tienen palanca. Entonces, como si yo conozco a tal, me gano esta beca, y si no, no. Entonces, es como muy paradójico, considero, como ganarme una beca para hacer una obra que critique el sistema que me dio el dinero para hacerla. ¿Saben? Como este vaivén que es como muy irónico. Entonces, eso me quedó un poco y por eso quise como usar este ejemplo. Y bueno, con respecto al espacio público, pues lo que les comentaba, como, también existen como para tipos de obras específicamente para ser presentadas en espacios públicos, en plazas, en parques y demás, pero pues es como un poco el sinsentido que le di. Eso pasa mucho, por ejemplo, me acuerdo de un festival que se llama Smart Fields, donde la gente crea sus historias visuales en celular y uno va a ver las condiciones. Entonces, sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero sí o sí tienes que meter tal producto en la historia. Entonces, uno termina haciendo ese arte para un poco de corporaciones, grupos políticos. Tal cual. Es que a eso también quiero añadir que es donde recae entonces que es la libre expresión, porque si supuestamente estoy expresando, pero tengo directrices para hacerlo, tengo que seguir un manual para hacerlo. Entonces, ahí el problema es que hay un micrófono encendido. El de Diego está sin interferencia. Gracias. A lo que yo me refiero es que, o sea, caen esos muchachos que quieren mostrar algo o expresar algo, terminan cayendo en la manipulación. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión si está siendo manipulada por otro ente? Y así es como, incluso haciéndose creer o haciendo creer que va a haber un cambio, desafortunadamente eso no es así, o sea, no es de la noche a la mañana y tampoco por ser libre expresión o esta libre expresión que tanto venden, está siendo cada vez más regulada. Y volviendo al tema del niño, lo que mencionaron anteriormente, estamos cayendo en el ciclo de que también se va a privar de libertades al niño. Entonces, es decir, si partimos desde ese punto, entonces, ¿qué nos queda? Pues será como una libertad más que todo simplemente de nombre, no tanto o sea, no va a ser una libertad real, va a ser una ilusión. Entonces, es lo mismo lo de la paradoja, son un montón de contradicciones que no tienen que ver una con la otra. Añadiendo a eso que, digamos, el artista en sí se quiere casar, digamos, con una forma de pensar, una estética política o algún mensaje en específico, y intentando hacer arte sobre ello no llega a ningún lado o es menospreciado y ninguneado de alguna manera. Y para, digamos, llegar a un punto a reconocer, o en muchos casos para vivir de ello, tienen que casarse, digamos, con alguna idea política o hacer arte específico o, digamos, de un tema específico, del cual estén o no estén de acuerdo o no piensen de esa manera. Y entonces eso mata mucho el mensaje real que quieren dar a transmitir a través de ese arte, que puede ser ficticio de algún modo, porque realmente no creen en esas opiniones, en esos ideales, dándose a entender que ellos piensan de una manera cuando realmente no es así. Bueno, yo quería dar mi ejemplo. Bueno, yo investigué una actividad que hace artes, se llama Museo Abierto de Bogotá, y es una actividad que permite que todas las personas, independientemente de su origen, su estrato social, cree o interactúe con obras de artistas locales. Esto no solo ayuda a volver a las calles más estéticas o más bonitas, sino que también estas obras abordan temas sociales, políticos y culturales.
Y estos murales invitan a toda la comunidad a participar en un diálogo crítico sobre su realidad. Y vuelvo a lo que mencioné, creo que al inicio, que es de que las personas critiquen lo que están viendo, más no solo lo miren. Como así decirlo, ir más allá de solo observarlo y dar su opinión, interactuar con la obra de arte, te refieres, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, preguntarse por qué lo pintó, con qué fin lo pintó, ¿sí? No solamente mirarlo, ay, sí, está bonito por los colores, sino experimentar y preguntarse o preguntarnos nosotros mismos qué quiso mostrar el artista mediante su obra. Indagar más sobre ello. O sea, no Exacto, solo quedarse en un punto, saber quién es el artista, por qué lo hace, por qué lo hizo, de dónde es, todo exacto, eso. No quedarse con él, es bonito, sino ir más allá que el mensaje que quiere dar. exacto. Gracias por complementar la idea. No sé si alguno gustaría dar una conclusión en general sobre esa actividad para darle cierre al conversatorio. Pues algo de lo que se me ocurre es que internamente ahorita, y más allá del implemento de las ideas que hablan de mensajes muertos y de muchas cosas otras, el arte actual, el real, el que hablamos de, que viene del artista, del pintor, del dibujante, de la actriz de teatro, de todos ellos, habla de muchos temas políticos, indispensablemente de quieran o no hablarlos directamente. Digamos, desde la obra más pequeña hasta el graffiti que va por la calle, todos tienen un mensaje que dar y de alguna manera se interrelacionan con alguna forma de pensamiento político o alguna experiencia dentro de ese mismo mundo político del cual hablamos hoy en día socialmente. Sí, inevitablemente todo se termina politizando, de alguna forma termina cayendo en el mismo punto, incluso si es cualquier movimiento, no importa que terminará como en ese punto, en manos de ese ente, y de cierta forma no es necesario escapar de eso. La política hace parte de nosotros y tenemos que contrarrestarla, sí, indagar más sobre ella o incluso añadir nuestro punto de vista artístico. De cierta forma, pues ya que somos artistas o estamos viendo serlo, tenemos que añadir siempre nuestra visión y siempre desde un punto de vista en el que tenga un estudio y sepamos desde dónde estamos hablando y hacia dónde vamos y sabiendo que no tenemos o sea, no quedarnos solo con un punto de vista, sino que hay que indagar, ¿sí? Hay que tratar de ver más allá de una simple situación o contexto, en este caso. Y que también hay que recordar que muchas veces el artista no habla de una política, un ambiente político presente o actual, por así decirlo, sino que habla muchas veces de un ambiente político alrededor de una política, de un momento, puede ser pasado, incluso ficticio. ¿Alguien quiere agregar algo? Por mí no. Sí, no, yo pues digamos que me uno a los comentarios de mis compañeros. Creo que lo importante, y como nombraban, siempre la política va a estar, lo queramos o no, pero creo que es muy importante como resaltar nuestro punto de vista y de verdad como el intentar o casi siempre procurarlo, que se logre, ¿cómo decirlo? Decir algo con lo que estamos haciendo. O sea, que realmente haya un mensaje, como nombraba María José, como indagar, investigar y de verdad como dar algo que aporte a la sociedad y que no simplemente sea como producir, por vender, por hacer, sino que realmente estemos transmitiendo algo eh, pues con lo que estamos presentando. Eso sería. Vale, entonces creo que así terminaríamos nuestro conversatorio. Muchas gracias al docente por escucharnos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Listo.